Eh, Buenos días a todos, principalmente a Alexandra que nos acompaña hoy como ponente y a todas las personas que han mostrado interés en estos webinars que estamos iniciando hoy en octubre, que nos adelantamos, ¿no? En el mes de octubre, del mes noviembre 20. Quiero darle la bienvenida en nombre de la Cámara Venezolana de la Construcción y en nombre de BIM-Forum Venezuela a todos aquellos que muy amable y están mostrando interés en todo el avance y todo lo que venimos haciendo. Hoy nos acompaña para hacer una ponencia la ingeniero Alexandra Quiñones. La ponencia de hoy se llama Implementación BIM, claves y documentación. Alexandra Quiñones es ingeniero civil, es muy minuciosa en cuanto a la perfección y la experiencia en proyectos estructurales, gerencia y control de obras civiles y viales, en todas sus fases como enfoque PMI, planificación y ejecución de proyectos bajo metodologías, las Planner System, Lean Construction y BIM, comprometida a brindar un servicio de alta calidad en cada proyecto con enfoque en seguridad y medio ambiente. Hoy nos acompaña en el día de hoy, en el cual nos va a mostrar, como lo dice su ponencia, una cantidad de información muy valiosa para nutrir este ciclo de charlas que venimos realizando. Adelante, Alexandra. Bueno, muchísimas gracias, Nelly. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Agradecerles por su participación el día de hoy. Para mí, pues, es un honor estar compartiendo este tipo de espacios con ustedes, en donde, pues, vamos a estar haciendo durante todo el mes de octubre y noviembre difusión de conocimientos acerca del BIM. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre un tema fundamental cuando nosotros queremos adoptar BIM en una empresa o en un proyecto. Y ese tema es la implementación. ¿Cómo la vamos a abordar? ¿Cuáles son los puntos claves para llevar a cabo esa implementación? Y cuáles son los documentos que nosotros vamos a requerir para poder generar esta adopción de esta metodología. El tema lo vamos a abordar desde lo micro a lo macro, comenzando por conocer cuáles son los primeros pasos o los pasos previos que nosotros vamos a requerir conocer para dar el paso hacia el BIM, y luego vamos a ir escalando en las temáticas hasta conocer cuáles son las ventajas que nos aporta la implementación de BIM en nuestras empresas o en nuestros proyectos. Bien, para entrar un poco en el contexto, vamos a citar un ejemplo de la vida real, un ejemplo que suele darse cuando nosotros intentamos dar ese paso hacia el BIM. Resulta que muchas empresas o muchos proyectos que desean adoptar el BIM, lo primero que suelen pensar es que va a trabajar con modelos tridimensionales que tienen diseños muy bien logrados, que se obtienen mediante la aplicación eficiente de pues, herramientas de software que quizás se piensa que son la ruta más inmediata para obtener estos grandes beneficios que nos aporta el BIM cuando gestionamos un proyecto bajo esta metodología. Cuando tenemos esta concepción que dista un poco de la realidad, muchos gerentes y muchos líderes de las organizaciones encuentran que luego de haber formado al personal en el uso de herramientas específicas, luego de haber completado programas de capacitación en el uso BIM, pues observan que no se consolida el avance hacia la obtención de los beneficios que ofrece la metodología. Sobre todo en las áreas de planificación y la optimización de los proyectos. Y esto sucede simplemente porque el proceso de adopción fue mal enfocado desde un principio. Y muchas veces esto da como resultado que en la mayoría de los casos se abandone esa ruta de transición entre los procesos de trabajo tradicionales hacia la adopción del BIM.
Entonces, ante este contexto, que es muy común ver en la vida real, es importante que nosotros conozcamos y comprendamos a qué nos estamos enfrentando realmente para abordar la implementación de esta metodología de una manera que sea racional, gradual y que podamos aplicar el pensamiento estratégico. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en claro, en primer lugar, que el BIM como flujo de trabajo colaborativo va mucho más allá de la utilización de un software de modelado, ¿sí? Aunque es relevante que nosotros aprendamos a usar estas herramientas, la verdadera esencia de la transformación está en los cambios organizacionales, en los cambios de los procesos internos que deben permitirnos generar una sinergia entre los equipos involucrados, entre un manejo del lenguaje común de términos, de datos y una gestión adecuada de la información para que nosotros podamos alcanzar esa optimización de los recursos en cada una de las fases de nuestros proyectos. Entonces, habiendo hecho esta aclaratoria, nosotros vamos a conocer entonces cuáles son los primeros pasos que nosotros debemos seguir para poder llevar a cabo la adopción de BIM en nuestra empresa o en nuestro proyecto de manera exitosa. Ok. Fíjense que BIM es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que nos van a permitir a nosotros diseñar, construir o operar una edificación o una infraestructura, ¿sí? De manera colaborativa, es decir, en un espacio virtual o en un entorno común de datos con el objetivo de que centralicemos esa información del proyecto en un modelo digital que va a ser creado por todos los agentes intervinientes en el proyecto. Entonces, cuando nosotros vamos a adoptar un flujo de trabajo BIM, no solamente vamos a adoptar un software de modelado, sino también que vamos a adoptar procesos y comportamientos. Entonces, por esta razón, la correcta implementación de BIM implica necesariamente, escuchen, implica necesariamente una serie de pasos preliminares para posicionar la visión efectiva de BIM en nuestra organización. Y estos pasos van a comenzar por definir los objetivos en primer lugar. Tenemos que desarrollar una visión de lo que nosotros deseamos alcanzar a corto y mediano plazo cuando utilizamos el BIM. Para ello, nosotros vamos a establecer un conjunto de etapas y un conjunto de usos asociados a la metodología. Cuando nosotros estamos en la etapa de definición de los objetivos, debemos establecer cuál va a ser el valor añadido y cuáles van a ser las ventajas que nosotros deseamos obtener a través del uso de BIM. A partir de esto vamos a realizar un diagnóstico y un plan de implementación que nos va a permitir contar con estrategias que va a abordar todas las necesidades, tanto las necesidades como los valores empresariales. Y vamos a tener una visión acorde a nuestras aspiraciones. Entonces, este tipo de diagnóstico previo al plan de implementación es importante que se lleve de manera interna en nuestra empresa u organización. Vamos a identificar cuál es el estado de conocimiento que existe sobre el BIM, con qué recursos económicos contamos, con qué talento humano contamos y cuál es la infraestructura tecnológica que tenemos disponible. Ya habiendo hecho esto, entonces nosotros con ese inventario de la información vamos a crear una estrategia de implementación. Y esa estrategia de implementación nos va a permitir a nosotros contar con una expectativa correcta desde el inicio del proceso. Nos va a permitir formular y desarrollar un plan de acción y a través de ese plan de acción vamos a establecer las bases y las normas por las cuales nos vamos a regir para llevar a cabo la adopción de la metodología. Una recomendación importante es comenzar la implantación de BIM a pequeña escala. Y luego, cuando vayamos alcanzando más confianza, ganando capacidades, ganando mayor experiencia, vamos a alcanzar un nivel de madurez importante y nosotros vamos a poder llegar a llevar a cabo esa adopción a un proyecto de mayor escala, pero siempre el proceso se tiene que dar de manera progresiva desde lo micro a lo macro. Dentro de la estrategia de implementación BIM, también es imprescindible que nosotros incluyamos un plan de formación.
Ese plan de formación, que es acá, un aspecto importante, lo vamos a abordar de lo general a lo específico. Es decir, que nosotros debemos desarrollar un proceso de capacitación que sea progresivo y que lo apliquemos en distintas etapas. Vamos a incluir un plan de formación en temas generales de la planificación y gestión de proyectos bajo la filosofía BIM, y también vamos a incluir un plan de formación específico en el uso de herramientas para determinados roles. A partir de estos pasos previos, entonces nosotros vendríamos a definir lo que sería nuestro equipo BIM inicial. Y ese equipo BIM inicial va a ser el que está conformado por todas esas personas que van a liderar ese proceso de implantación. Recordemos que en gran medida el éxito de la implementación de la metodología BIM va a depender pues del capital humano con el que contemos y de su capacidad de trabajar en equipo en entornos tanto complejos como dinámicos. Entonces, en este aspecto es muy importante capacitarse, pero también es muy importante aprender a trabajar en equipo y aprender a comunicarse. La comunicación y el trabajo colaborativo, cuando se hacen de manera adecuada, nos permite conocer y comprender cómo se van a desarrollar los flujos de trabajo BIM. Y quizás en este aspecto muchas veces no se tome en cuenta porque, bueno, tal vez pueda parecer obvio el trabajo en equipo, pero pues es muy importante fomentar esa cultura de trabajo colaborativo para nosotros poder tener equipos bien cohesionados, ¿sí? Equipos que trabajen con confianza, que exista ese equilibrio entre los puntos de vista de cada profesional y que nosotros podamos entender cómo nuestro compañero ve el problema, cómo lo podemos abordar de manera participativa y lograr un resultado exitoso, ¿sí? Entonces, todos los puntos de vista en trabajo colaborativo son importantes. Todos los aspectos, todos los aportes son valiosos y tomar en cuenta las experiencias de otros y experiencias anteriores nos va a permitir a nosotros mejorar nuestro trabajo de manera progresiva. Ok, otro de los aspectos relacionados con lo que sería la asignación de... Ya va, disculpen un momento. Ok, con lo que sería la asignación de las funciones y responsabilidades, es que, bueno, estas se van a abordar y se van a establecer bajo distintas perspectivas. Es decir, que dependiendo de la envergadura del proyecto, existe una relación persona-rol que puede variar y en algunos casos va a ser falta y va a ser necesario que exista un alto grado de especialización para desempeñar determinado rol por algún especialista en algún área específica. Entonces, acá en cuanto a los roles, tenemos de manera general roles clasificados por áreas del ciclo de vida de un proyecto. Tenemos roles que están vinculados a la gestión, estos de acá, donde la figura representativa, la máxima figura representativa de este tipo de roles, es el BIM Manager, quien se va a encargar de gestionar y de mantener el orden y la coherencia de la información del proyecto. Y lo va a gestionar a lo largo de todo su ciclo de vida. Esta figura es quien va a establecer la implementación del BIM en el ámbito estratégico, tratando de vincular el modelo de negocio de la empresa y el funcionamiento interno de la misma con los requerimientos BIM. Luego tenemos roles vinculados a las fases del ciclo de vida, que en este tipo de roles, pues simplemente nosotros vamos a coordinar la explotación de los proyectos y la integración de los modelos de información. Tenemos los roles vinculados a disciplinas que administran los modelos generados por un equipo de trabajo en determinadas disciplinas y los modelos transversales que son estos de acá y que los vamos a encontrar en distintos niveles. Estos roles nos van a servir a nosotros como un apoyo al equipo de producción. Es decir, que vamos a trabajar desde estos roles bajo las indicaciones del coordinador de cada disciplina y nos van a facilitar o asistir a otros profesionales que no estén familiarizados con el uso de determinadas herramientas BIM.
Entonces, estos roles nos van a servir de apoyo, como ya lo dije, y nos dan un desempeño o una actitud de uso de tecnologías, procesos, políticas y aplicaciones del BIM. Una vez que nosotros ya hemos hecho todos estos pasos anteriores, ya mencionados, entonces ya tenemos identificados cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las oportunidades que tenemos, ya hemos asignado responsabilidades, vamos entonces a realizar una serie de reuniones ejecutivas con todos nuestros roles que ya han sido asignados y vamos a definir o vamos a concretar claramente cuáles son las actividades que nosotros vamos a ejecutar. Porque pues ya sabemos quién las va a ejecutar y vamos a establecer qué información será generada y cuál información va a ser compartida en los procesos futuros. Entonces, pues ya teniendo nuestro proyecto piloto encaminado, el proyecto piloto es el proyecto que vamos a tomar como prueba para saber si la implementación se está dando de manera correcta, ¿sí? Para medir el grado de éxito que vamos a tener cuando adoptamos las filosofías, los estándares BIM. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer luego de que tengamos nuestro proyecto piloto encaminado es realizar una revisión de los procesos. Vamos a analizar nuestro plan de ejecución BIM. ¿Qué es el plan de ejecución BIM? Sencillamente las reglas del juego. Es decir, que es un documento que nos va a indicar las estrategias, las directrices, los criterios, los usos que le vamos a dar al BIM para todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Debemos asegurarnos que este documento contenga la información necesaria que requerimos para llevar a cabo la gestión de la información de un proyecto BIM cumpliendo con los estándares ISO 19650. Y a través de esto garantizar que la eficacia de nuestro BEC nos define el éxito de nuestro proyecto BIM. Pero ¿cómo sabemos nosotros cómo vamos a hacer esa revisión de ese plan de ejecución BIM? En primer lugar, nosotros tenemos que conocer la estructura de un BEC. Esto que ustedes ven acá es la estructura general que debe contener el documento de plan de ejecución BIM. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Analizar si cada una de esas estructuras cumple con la información que nosotros requerimos para la adopción del BIM en nuestro proyecto. Entonces, en primer lugar, tenemos un resumen donde vamos a redactar la razón de ser de ese documento. ¿Para qué ha sido creado ese documento? Va a contener la información del proyecto, ubicación, descripción del proyecto, fechas, programación, hitos, responsables del proyecto, quiénes van a ser los colaboradores, cuál es el contacto de esos colaboradores, toda la información de los responsables de llevar a cabo el desarrollo de las distintas especialidades del proyecto BIM. Los objetivos BIM, es decir, qué se pretende conseguir con la realización de ese proyecto. Asignación de los roles, por acá, de qué etapa se va a responsabilizar cada una de las personas intervinientes en el proyecto. La información y los datos se puede decir que es un apartado un poco extenso del documento y es uno de los más importantes porque acá se van a incluir las directrices, se va a especificar cómo se va a llevar a cabo el intercambio de la información, cómo van a ser los procesos colaborativos, con qué infraestructura tecnológica vamos a contar, cuáles van a ser los procedimientos de gestión y control de la calidad, cómo se va a gestionar la información. Y incluimos las características del modelo, la nomenclatura, las coordenadas, la codificación, el nivel de detalle, y vamos a establecer cuáles van a ser los entregables, qué documentos vamos a entregar y en qué formato vamos a entregar esos documentos. Entonces, fíjense que en algunos casos sucede, y lo he visto, que cuando se desarrolla un proyecto piloto, muchas veces lo desarrollan únicamente como un ejercicio de implantación tecnológica, ¿sí? Y no consideran los diferentes procesos y la nueva estructura organizacional.
Entonces, ¿qué sucede con este tipo de experimentos tecnológicos, por así decirlo? Que no se va a generar el impulso necesario que necesita nuestro proyecto o nuestra organización para generar ese cambio y en consecuencia implementar BIM de una manera adecuada. Entonces, siempre es importante que nosotros contemos con este tipo de documentos que nos permita contar con protocolos, plantillas, manuales, que nos sirvan de guía para los roles involucrados en el proyecto. El micrófono, por favor. Que nos sirvan como guía para los roles involucrados en el proyecto, con el objetivo de nosotros poder conservar ese conocimiento y contar con una base de información que nos permita marcar los errores que hemos cometido, aprender de ellos, evolucionar y generar una retroalimentación durante todo el proceso. Recordemos que en los procedimientos de evaluación y mejora, el principal reto que nosotros vamos a enfrentar es identificar un método estándar de evaluación comparativa que nos permita identificar cuál es nuestra capacidad BIM y cuáles son nuestras competencias, en qué nivel de madurez nos encontramos. Entonces, resulta muy útil que nosotros podamos medir el nivel de madurez para concretar ese camino hacia la integración BIM. Fíjense que por acá les coloqué el modelo británico de madurez BIM. No es el único modelo que existe, pero es uno de los más conocidos. Entonces, acá el modelo se presenta en 4 niveles, comenzando desde el nivel 0, siendo el máximo nivel el nivel 3. Acá, donde está el nivel 0, que ustedes pueden observar acá, acá se representa un flujo de trabajo convencional. Aquí no hay colaboración y aquí se sigue trabajando bajo archivos, bajo geometría 2D. Luego tenemos un nivel 1, que se puede decir que es los primeros pasos o la etapa inicial de la adopción del BIM. Acá pues ya tenemos flujo de trabajo 2D y 3D y una colaboración parcial que está basada en archivos. Según este nivel de madurez, tenemos un nivel 2, en donde ya contamos con un trabajo colaborativo basado en modelos, con procesos de intercambio de información, contamos con colaboración organizada, y acá se incluyen las especialidades, arquitectura, estructura, instalaciones, mantenimiento, el modelo de construcción. Aquí ya hemos adquirido normas y estándares, y aquí ya tenemos consistencia en nuestros flujos de información. Y tenemos un nivel 3 de madurez, donde ya contamos con un nivel de integración de datos abiertos, con una cultura de trabajo colaborativo sólida, donde tenemos una organización interdisciplinaria, donde trabajamos en base a normas y estándares internacionales. Y gestionamos la información desde el estándar de ISO 19650. Entonces, ¿qué quiere decir en líneas generales este modelo? Que siempre vamos a partir desde un nivel de madurez muy bajo y a medida que nosotros vayamos avanzando, vamos a ir definiendo políticas, procesos, vamos a ir integrando herramientas de gestión y comunicación, vamos a ir obteniendo resultados. Y esos resultados reales nos van a permitir a nosotros mejorar la predictibilidad, el rendimiento, los costos, y vamos a ir adquiriendo mayores capacidades BIM. Entonces, en este punto, nosotros podemos pensar en el establecimiento de nuevos objetivos un poco más ambiciosos y ir escalando a nuestros proyectos a un mayor nivel. Pero sí, siempre hay que tener presente que la adopción del BIM es un proceso progresivo, adaptativo, que nos va a llevar cierto proceso, cierta trayectoria para alcanzar un nivel de competitividad en el mercado. Entonces, luego de que nosotros hayamos puesto en marcha nuestro proyecto piloto, ya hemos adquirido capacidades, ya hemos adquirido cierto nivel de madurez BIM, lo que tenemos que hacer con esos resultados es hacerle una evaluación. Y esa evaluación no es más que realizar un proceso de seguimiento para estimar cuál es el grado de beneficios que nosotros hemos obtenido con la implementación del BIM.
cómo ha sido la readaptación de los procesos y cómo se ha llevado a cabo la formación de nuestro personal. En este proceso de seguimiento vamos a evaluar las medidas iniciales para conocer la efectividad de la tecnología, de los estándares, de los procesos en el proyecto piloto. Acá vamos a detectar errores y vamos a mejorar los procesos. Como resultado de cada una de estas revisiones, pues es aconsejable que nosotros redactemos un documento que se conoce como el documento de seguimiento de implantación BIM, en el cual nosotros vamos a incluir toda esa información que va a complementar o a modificar, según sea necesario, las previsiones iniciales que realizamos al momento de iniciar la adopción. Entonces, todo este proceso nos va a ayudar a nosotros a llevar a cabo la adopción del BIM de manera efectiva, de manera eficaz. Cuando nosotros hablamos de BIM, hablamos de software de colaboración. Y antes de mencionar algunos de los que hay disponibles en el mercado, pues quiero detenerme un momento en este tema de trabajo colaborativo. Y bueno, sé que muchos del equipo de BIM Forum comparten la filosofía de lo que voy a decir ahora. Cuando nosotros hacemos una capacitación en BIM en cualquier instituto, hablo en líneas generales, sin señalar a nadie y sin modo de crítica, sino más bien a modo de reflexión, a nosotros, cuando hacemos ese tipo de capacitaciones, cuando nos estamos formando en BIM, se nos enseña todo lo que es el proceso de adopción de BIM, nos enseña cómo generar la documentación, cómo gestionar la información, cómo vamos a abordar los procesos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, pero muchas veces no se profundiza en lo que es la filosofía del trabajo colaborativo. Y quizás porque, como ya lo mencioné anteriormente, puede parecer obvio de lo que se trata, ¿no? Pero resulta que nosotros estamos acostumbrados y venimos de un sistema tradicional que es un tanto individualista. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que a nosotros se nos forme para nosotros poder hacer un cambio en esa manera de pensar y en esa manera de hacer las cosas. En que se nos inculque esa cultura de trabajo colaborativo entre los miembros de un mismo equipo. Entonces, para ello es muy importante que se afiancen los conocimientos en lo que es la cultura de trabajo colaborativo, porque la clave del éxito de BIM en gran medida está en la colaboración. Entonces, si hacemos ese cambio, vamos a mantener una coordinación adecuada, una comunicación fluida, vamos a alcanzar ese objetivo de común que es nuestro proyecto, ¿sí? Tenemos que internalizar esa cultura de trabajo colaborativo, porque tener la información adecuada en el momento adecuado es la clave para la coordinación, para la resolución de conflictos y para la optimización del trabajo. Entonces, habiendo dicho esto, veamos entonces acá en la lámina cuáles son los software de colaboración que tenemos disponibles en el mercado. Estos no son todos, estos son algunos, estos son los más conocidos. Existen muchos más, pero bueno, los de mayor demanda pues están acá. Tenemos de distintas casas de software, tenemos de Autodesk, tenemos de la casa Zipe y tenemos algunos otros como Dalux, Studio 3D. ¿Qué diferencia hay entre estos de acá y estos de acá? ¿Por qué los dividí así? Estos de acá son de licencia paga. Estos de acá hay que pagar para hacer una suscripción en la licencia. Estos de acá tienen dos modalidades. Tienen la modalidad de suscripción a través de la licencia y tienen modalidad OpenBIM. Es decir, que tenemos una versión gratuita de estos software disponibles para nosotros llevar a cabo la gestión de la información. Diferencias, la gestión, la licencia paga tiene mucho más capacidad de almacenamiento que la licencia gratuita, pero las funcionalidades son las mismas. ¿Para qué nos sirven estas herramientas? Estas herramientas o estos software de colaboración nos van a permitir a nosotros administrar,
compartir y actualizar la información del proyecto en un entorno común de datos, que generalmente este tipo de aplicativos se encuentran en plataformas en la nube. Entonces, estas herramientas nos van a nosotros facilitar el intercambio de la información. Por acá puse el famoso Google Drive y el famoso Dropbox. ¿Qué pasa? Que he observado que actualmente se están utilizando mucho estas dos herramientas. Estas herramientas sirven para compartir información en la nube, pero no son plataformas especializadas en trabajo colaborativo. Sin embargo, pues, de acuerdo a ciertas circunstancias, pues se han adoptado como soluciones para compartir la información en el trabajo BIM. ¿Qué pasa? Que como no son plataformas especializadas en trabajo colaborativo, muchas veces la mala gestión de la información en esta plataforma nos puede generar a nosotros el rompimiento de los archivos temporales y la pérdida de información. Entonces es muy importante tener muy en cuenta que lo más recomendable es usar plataformas especializadas en trabajo colaborativo. Si vamos a usar este tipo de plataformas como Google Drive o Dropbox, tenemos que tener en cuenta consideraciones adicionales. Por ejemplo, que la ruta de instalación en los computadores sea la misma para que se pueda dar el intercambio de los archivos y que se cree un correcto cronograma de planificación y de coordinación de la información para evitar el rompimiento y la pérdida de la información. Entonces, lo más recomendable, no estoy en contra de que se usen estas herramientas, pero lo más recomendable es que nosotros usemos plataformas especializadas en trabajo colaborativo para evitar cualquier inconveniente cuando se realiza la coordinación de la información. Bien, por acá, ventaja. Bien, las ventajas de la implementación BIM en los proyectos. Entonces, ya para finalizar el webinar, BIM es un proceso para crear y administrar toda la información de la construcción que contiene descripciones digitales para cada aspecto de un proyecto físico. Cuando nosotros implementamos la metodología de trabajo BIM, pues nosotros podemos contar con ciertos beneficios, entre los cuales nosotros vamos a tener mayor colaboración y mayor comunicación. Gracias a todas estas herramientas basadas en la nube, puede darse toda la colaboración entre las disciplinas dentro de un proyecto, permitiendo a los equipos de trabajo compartir modelos, coordinar la planificación, asegurar que todos los interesados en el proyecto tengan una idea de lo que va a ser el proyecto. Tenemos la visualización en la etapa de preconstrucción, donde a través de simulaciones y visualizaciones 3D nosotros vamos a conocer cómo se verá el espacio, nos va a ofrecer la posibilidad de realizar cambios antes de comenzar la construcción y además vamos a tener una visión general del proyecto desde un inicio que nos va a permitir a nosotros reducir los costos. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber cuántos materiales vamos a utilizar, en qué momento vamos a ejecutar el proyecto y vamos a disminuir ese porcentaje de pérdida. Otro aspecto importante dentro de las ventajas de la implementación BIM es la detección de interferencias. Pues BIM nos permite detectar colisiones de modelos, solucionar imprevistos, nos permite realizar revisiones y comentarios a partir de las múltiples disciplinas que están integradas y esto nos va a permitir mitigar los riesgos y los errores antes de la puesta en obra. También nos va a ayudar a tener una programación mejor secuenciada, mejorada. Nos va a permitir que tanto el diseño y la documentación se van a realizar al mismo tiempo, que la documentación vaya realizando cambios y se vaya adaptando a la nueva información generada. BIM nos permite ser mucho más productivos, ya que al diseñar, al detallar, al construir fuera del sitio, pues estamos haciéndolo en un entorno controlado.
Y esto nos ayuda a disminuir desperdicios, aumentar la eficiencia, a reducir costos de mano de obra y a reducir costos de material. Y bueno, entre otras ventajas, BIM nos permite tener operatividad. Es decir, que la información de un modelo permite la operación del activo construido a través de un registro digital en donde la información es precisa y continua. Entonces, todos estos datos incluso pueden emplearse en la gestión del activo, en remodelaciones, en renovaciones o en deconstrucciones y todo el proceso se realiza de manera eficiente. Además, pues, sí, no solamente nos permite a los equipos de diseño y construcción trabajar de manera más eficiente, sino que también nos permite capturar esos datos para mejorar la operación y el mantenimiento. Entonces, lo que se pretende con la adopción de BIM es utilizar formas más inteligentes y eficientes de diseñar y construir, de crear espacios que sean mucho más inteligentes y duraderos. Entonces, en definitiva, todos estos beneficios que nos ofrece BIM lo hacen una herramienta que pues, es inestimable, ya que pues, los proyectos que emplean BIM tienen mayores posibilidades de éxito, maximizan la eficacia en cada una de las etapas del ciclo de vida del edificio y nos permite la optimización de los procesos. Bien, bueno, habiendo dicho esto, pues muchísimas gracias a ustedes por su atención. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, por favor. Gracias, Alexander, por tu aporte acá a este webinar. Muy interesante toda la información que nos transmitiste el día de hoy. Bueno, abrimos la sesión de preguntas. Si ustedes tienen preguntas para hacerle a Alexander, Alexandra o a BIM Forum, pueden escribirla en el chat y la leeremos para abrir ahorita la participación de ustedes. Adelante, pueden hacer. Nelson Contreras. Okay. Nelson Contreras pregunta que en qué estado está en este momento se encuentra el proceso de BIM en Venezuela. Bueno, de BIM Forum, nosotros desde el 2017 estamos trabajando para introducir el BIM en Venezuela. Hemos ido muy tímidamente porque la adopción está llegando de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como puede haber sucedido en otros países, que es desde el gobierno, desde las instituciones, que viene ese mandato, ¿ok? Por la circunstancia, bueno, que ya todos sabemos y que mostramos en las láminas en el lunes pasado. Hasta ahora, para hacer un levantamiento de en qué grado está de digitalización está el sector, nosotros para finales de año vamos a sacar una encuesta que nos permita conocer ese grado que tenemos, ¿ok? Entonces, bueno, a finales de año tendremos unos números más avanzados. Aide Fernández, excelente conferencia. ¿Podría repetir? A ver, ajá, ¿podría repetir cuáles son las plataformas gratuitas, Alexander? Ya te las voy a colocar acá. Estas de acá, las del segundo renglón, tienen licencias pagas y tienen licencia gratuita, estas de acá. Y bueno, las que mencioné que no son especializadas, pero que se están usando, estas dos de acá. Estas de acá sí son de suscripción paga. Gracias, Alexander. José Colmenares pregunta, hoy día, un segundo porque se pierde. Ajá. Hoy día en Venezuela se conoce algún caso de construcción grande con BIM. No, grande
no hay construcciones. De hecho, el sector construcción está deprimido en un 98%. O sea, las obras grandes, importantes, siempre las hace el Estado, el gobierno. Y ahorita no hay ninguna construcción grande. Ni con BIM ni sin BIM. ¿Ok? Ignacio Exactamente. Díaz, felicitaciones por su ponencia. Agradecido por la oportunidad de conocer esta novedad. Esa es la idea, Ignacio, transmitir información. Nelson Contreras, gracias por su ponencia. Ingeniera, felicitaciones. Oscar David, buenos días, excelente ponencia y muy nutritiva. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué ingenierías o áreas de las mismas pueden implementar BIM, Alexandra? Okay. Fíjense que cuando nosotros trabajamos con BIM, nosotros podemos integrar distintas disciplinas, como ya lo habíamos mencionado. Podemos integrar el área de lo que es instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, el área MEC, el área de arquitectura, el área de estructura, pero también en los últimos años, sobre todo en Europa, desde mi experiencia, he visto que se han venido desarrollando proyectos a nivel industrial. Entonces, están integrando disciplinas como el piping, disciplinas en el área de lo que es diseño de plantas industriales, las han venido integrando en el uso de la metodología BIM. Entonces, se puede decir que BIM no solamente nos va a servir para gestionar proyectos de tipo constructivo, sino también proyectos de tipo industrial. Entonces, las áreas que yo te podría decir que conozco, que he visto, que he manejado, son este tipo de áreas. Así es. Y una cosa, fíjense, el BIM es algo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Tiene bastante tiempo en el mercado. Y la tecnología es lo que ha permitido el posicionamiento. Pero en el sector industrial, lo que es automotriz y todo lo que son esos procesos continuos, ya existía el uso de esta metodología, ¿no? Que comienza, tiene un inicio y una finalización, un producto final. En el sector construcción, ahorita es muy innovador y desde hace ya un tiempo se ha incorporado el uso de la metodología precisamente por eso, para mejorar todos los procesos, minimizar costos y una cantidad de implicaciones que conlleva el uso de la metodología. Julio, Totalmente de acuerdo. sí, Julio está levantando la mano, él quiere que le demos el micrófono. Adelante, Julio. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Buenos días. días. No sé si se escucha bien, Sí, perfecto. Sí. desde Buenos Aires. En principio, felicitaciones, Alexandra, porque nos mostraste, pues, o me mostraste, o pude percibir que tienes un conocimiento amplio del tema, ¿no? Yo recientemente estuve en Venezuela. Yo tengo 5 años en Argentina y regresé a Venezuela en enero y me quedé unos meses por temas personales y familiares. Y coincido, bueno, más que coincido, es obvio que el sector construcción, como bien mencionó, no conozco su nombre. Este, Nelly Nieves. Ingeniero Nelly. Mucho gusto. Está, bueno, deprimido creo que se queda corta la palabra, ¿no? Entonces, frente a esto que nos presentas, yo te quiero hacer quizás un par de preguntas, ¿no? Porque es por lo que me venía paseando. Esta tecnología BIM para organización y manejo de proyectos de gran suena y parece que no es que parece, es la tendencia para grandes proyectos privados o públicos. Obviamente en Venezuela los grandes proyectos no están ocurriendo y en este caso habría que hacer una distinción entre carreteras y edificaciones, ¿no? Porque en las disciplinas de edificación, o mejor dicho, en edificaciones, la cantidad de disciplinas que intervienen son mucho más que las que intervienen en carreteras, ¿no? En ese sentido, la aplicabilidad de bien en carreteras, este, si tienes algo que aportar o sabes de algo. Y por otra parte, cuando mostraste la lámina de los niveles de madurez, yo fundí aquí en mi cabeza dos láminas. Esa junto con una anterior de todos los roles posibles en un gran proyecto. Entonces, digamos,
el BIM puede ser aplicado en distintos niveles de proyectos, te pregunto, y puede ser manejado en función de esa escala de proyecto. Todos esos roles empiezan a comprimirse o a fundirse en una o muy pocas personas. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Y gracias de verdad por este aporte. Ok, la primera pregunta, ¿BIM se puede utilizar en distintos niveles de proyecto? Pues BIM se va a aplicar dependiendo del tipo de proyecto, del uso, del alcance que nosotros le vamos a dar a ese proyecto. ¿Se puede aplicar a distintos niveles? Sí, porque dependiendo del proyecto y dependiendo del tipo del nivel de madurez que nosotros tengamos, vamos a obtener distintos resultados, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros hablamos de las mejores, me voy a meter un poquito con lo que es mejores prácticas del Project Management Institute. Cuando nosotros tenemos un proyecto, nosotros tenemos un ciclo de vida, ¿sí? Y en cada una de esas etapas de ese ciclo de vida, nosotros tenemos que llevar a cabo una serie de procedimientos y una serie de pasos para nosotros gestionar cada una de esas etapas individuales, ¿sí? Entonces, en cada una de esas etapas nosotros vamos a realizar un taller de lecciones aprendidas en donde nosotros vamos a conocer cómo vamos a poder abordar la siguiente etapa. Cuando nosotros aplicamos BIM y hacemos uso de estas prácticas, de estas mejores tácticas, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a analizar cada una de las fases del proyecto y vamos a analizar por etapas hasta dónde va a llegar al alcance de esa metodología en esa etapa. Entonces se puede decir que lo podemos aplicar por etapas y que incluso podemos abarcar hasta determinado nivel de dimensiones BIM y el proyecto está totalmente hecho bajo BIM porque pues no, el alcance de nuestro proyecto puede ser, por ejemplo, hasta la cuarta dimensión BIM y no es necesario que tengamos la quinta, la sexta, la séptima, pero de igual manera estamos trabajando bajo la metodología BIM. La segunda pregunta que me habías hecho era ¿cuál? Bien. Hay una lámina donde tú mostraste la diversidad de roles que puede implicar un proyecto BIM. ¿Sí? Los roles. Sí, los roles. Si aprecié y vi bien, había una lámina que hablaba de los roles Sí, de... acá está. Exacto. Ujú. Dependiendo de la envergadura de un proyecto, algunos de estos roles se pueden fundir en muy pocas personas Mira, y em, utilizar la filosofía BIM. yo te voy a hablar desde la experiencia que he tenido en el campo laboral, ¿sí? Hay muchos de estos roles que muchas veces no se presentan como figuras en el trabajo ya en la práctica, ¿sí? Los roles más representativos son el BIM Manager, el coordinador BIM, el modelador BIM y algunos otros que nos van a ayudar a lo largo de las distintas etapas del ciclo de vida. Dentro de los roles fundamentales, nosotros tenemos el patrocinador del proyecto, el BIM Manager, el Facility Manager, el coordinador, un estimador de costos y los modeladores de las distintas disciplinas. Estos son los roles básicos, los roles fundamentales, ¿sí? Pero bueno, pues el deber ser depende del proyecto, depende del tamaño del proyecto, es que existan todos los roles involucrados o vinculados a las distintas fases del proyecto, pero pues sí se pueden reducir a los roles más representativos si el proyecto no es de gran envergadura o si, por ejemplo, en el caso de las startups donde yo trabajo, pues no se cuenta con un presupuesto adecuado para nosotros contratar esa cantidad de roles BIM, ¿sí? Pero siempre los más representativos pues son esos y son los que nos van a ayudar a llevar a término de manera exitosa el proyecto.
Gracias. A ti. Gracias, Alexandra. David pregunta, ¿por qué se debe normalizar o exigir a nivel institucional, como es la CBC, si es una metodología que ofrece reducción de errores entre disciplinas y reducción de tiempo por imprevisto? ¿Por qué es necesario la exigencia siendo tan eficaz? Bueno, David, lo que sucede es que por experiencia a nivel internacional, cuando son grandes proyectos, esos proyectos deben venir por licitación. Y en esos pliegos de licitación se pide que sea bajo la metodología BIM. ¿Qué implica la metodología BIM? La metodología BIM, una de las principales características que tiene es la transparencia en los proyectos. ¿Ok? En la transparencia en los proyectos, esa exigencia que trae como consecuencia, bueno, que en países donde no hay transparencia en el uso de los recursos, ¿ok? No conviene que existan este tipo de proyectos, este tipo de metodologías de trabajo, por ejemplo. Otra, que tiene que haber regulaciones gubernamentales para que pueda exigirse el uso de la metodología, ¿ok? Ya en muchas empresas del sector privado, ellos son los que van teniendo esa iniciativa, o cuando son recursos que financian un proyecto que viene por un multilateral, por un BID o una CAF, ellos exigen que el proyecto se haga bajo la metodología BID. Entonces, si el BID, por ejemplo, va a financiar un proyecto aquí en Venezuela, un proyecto de envergadura, ellos van a exigir dentro de su pliego que se maneje bajo esa metodología. Entonces, es un poco la exigencia viene dada para el cumplimiento de las leyes, ¿ok? Porque no es lo mismo adoptarlo de forma natural a adoptarlo de una manera ya donde se exija el uso de ella para los proyectos. Gabriel Forero pregunta. Ajá, Disculpa, Nelly, me sí, gustaría adelante. decir también algo con respecto a la de la estandarización. También es muy importante que nosotros sigamos, que nosotros estandaricemos el BIM, porque nosotros tenemos que llevar un control de calidad de los datos. Recordemos que toda la información que nosotros vamos a contener no es información relevante para BIM, entonces tenemos que tener ese filtro para saber cuál es la información que realmente es relevante para nuestro proyecto. Entonces, esta también es otra de las razones por las cuales tenemos que adoptar estándares para nosotros poder llevar ese control de calidad de los resultados. Así es. Y eso también viene dado por la apertura que hay a nivel internacional de poder trabajar desde diferentes lugares del planeta y aportar información a un proyecto. Entonces puede ser un grupo multidisciplinar trabajando en un mismo proyecto y podemos estar en diferentes localidades del planeta. Alexandra está compartiendo acá sobre BIM en proyectos viales. Ricardo Uzcategui pregunta, buenos días, ¿podrán compartir la presentación por aquí? La presentación y la grabación va a estar subida en la página web de BIM Forum Venezuela. En los eventos que vamos a realizar, que comenzó el 10 de octubre, allí ustedes van a conseguir toda esta información, tanto la grabación como la presentación. A la orden, David. Bueno, Alexandra, no hay ninguna otra pregunta en el chat, ni tampoco manos levantadas. Entonces, quiero agradecerte en nombre de BIM Forum Venezuela y de la Cámara Venezolana de la Construcción. Quiero agradecer tu participación de muy buena calidad. Felicitaciones. Y bueno, a todos ustedes, invitarlos a estar atentos a todos estos lunes BIM que vamos a presentar hasta finales de noviembre, para que entonces nos acompañen y transmitirle esta información tan valiosa que se está moviendo ahorita a nivel mundial. Gracias a todos por acompañarnos. Alexandra, para que te despidas. Bueno,
Muchísimas gracias, Nelly, por la invitación. Gracias al equipo de BIM por el apoyo. Bueno, y invitarlos a que sigan asistiendo a este tipo de webinars. BIM Forum ha venido realizando un trabajo bastante importante. Cuenta con profesionales muy bien preparados en el equipo y que sé que todos esos webinars que van a estar realizando todos estos lunes les van a servir a ustedes bastante para familiarizarse y acercarse más a la metodología y para apropiarse de ese valioso conocimiento que le van a aportar cada uno de los ponentes. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y por el tiempo. Gracias, Nelly. A Y ti. bueno, hasta luego. Chao, que tengan buen día y feliz semana. Gracias a todos.